Hola, hola, hola. Tras muchas peticiones, vamos a actualizar a macOS Ventura un equipo no compatible oficialmente. Realizado el verano de 2023. Vamos a utilizar GUI en lugar de TUI, así como las nuevas versiones 0.6 de OpenCore. Y ya veréis que el proceso es muy simple y se consiguen unos óptimos resultados. Para este vídeo vamos a utilizar un Mac Mini de finales de 2012. Procesador i5, 16 GB de RAM y una gráfica integrada Intel HD Graphics. Un disco duro SSD y 16 GB de RAM en dos módulos de 8 GB. Prepararos un café para un proceso de un par de horas y adelante. Y aquí un pequeño apunte de cómo queda tras la instalación de Ventura. Recordad que hay muchos equipos compatibles con este proceso, Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pros, etcétera, 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 y que no son originariamente compatibles con Monterrey. ¿Nos acompañas en el proceso? Adelante intro. Y aquí el listado de equipos compatibles con macOS Ventura. Ya son necesarios equipos de 2016 en adelante. Si tu equipo no se encuentra en este listado, vamos a ayudarte a que puedas instalarlo. Aquí es donde OpenCore Legacy Patcher puede ayudarnos. Es un sistema que nos ayudará a instalar en nuestro Mac versiones no soportadas de macOS. No es complicado, pero requiere su tiempo. Ya por ello. No olvides darle al like, suscribirte al canal y darle a la campanita. Requerimientos previos para instalar OpenCore. Primero, disponer del equipo compatible. Memoria RAM mínima de 8 GB, recomendadas 16. Disco duro SSD instalado en el Mac. Y muy importante, utilizar un USB de calidad de 16 GB para el instalador. Primero vamos a ir acerca de este Mac para identificar nuestro modelo. Como veis, está instalado en Mojave. Vamos a utilizar un Mac Mini de finales de 2012. Procesador i5, 16 GB de RAM y una gráfica integrada Intel HD Graphics. Un disco duro SSD y 16 GB de RAM en dos módulos de 8 GB. Volvemos a visión general, informe del sistema. Muy importante. Nuestro modelo es el Mac Mini 6.1. Tendréis que recordar este dato para mirar la compatibilidad del equipo. Cerramos la ventana y cerramos acerca de este equipo. Paso 1. Descargamos e instalamos el parche de OpenCore para su instalación. Llegados a este punto, vamos a Safari. Buscamos OpenCore Legacy Patcher. Ya estamos en la web. Clicamos sobre Getting Started. Nos explica por encima qué es OpenCore y cómo empezar, ¿vale? Vamos a ello. Seleccionamos Supported Models y buscamos en el apartado de Mac Mini nuestro modelo. Hacemos clic. Mac Mini 6.1. Late 2012. Perfecto, este modelo es totalmente compatible. Vamos ahora a Building and Installing OpenCore. Y ahora a OpenCore Legacy Patcher Release. En este momento la última versión es la 0.6.7. Pero no os preocupéis si hay otra más reciente. Podréis utilizarla con total tranquilidad. Bajamos a Assets. Anda, no carga los assets. Este bug me lo habían comentado algunos suscriptores. Rueda, pero aquí no carga nada. Esperamos un rato. Cerramos, abrimos la pestañita, pero sigue girando sin mostrar nada. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a solucionarlo con otro navegador. Es la solución más efectiva que he encontrado. Cerramos la ventana del navegador y en la barra de búsqueda buscamos Chrome. Abrimos y lo descargamos. Vemos aquí el proceso. Ya está. Vamos a la carpeta descargas, abrimos en el Finder, doble clic para abrir, va montando Google Chrome y arrastramos el icono a la carpeta de aplicaciones. En unos segunditos está todo copiado, cerramos ventana de Google Chrome y cerramos ventana de descargas. Desmontamos la unidad del escritorio que no la necesitamos. Y desde descargas arrastramos el DMG de Google hasta la papelera. Abrimos la carpeta de aplicaciones y abrimos Chrome.
Una ventanita emergente nos dice que es una aplicación descargada de internet, la abrimos y ya está. Las configuraciones típicas de siempre y vamos al lío. OpenCore Legacy Parcher. Aceptamos las cookies de Google y que Dios nos pille confesados y hacemos clic en el primer resultado. Unos segunditos para cargar y vamos a repetir el proceso. Cerramos la pestañita del Google Translate. De momento esto lo vamos cerrando. Getting Started y buscamos el segundo punto para descargar y construir el instalador. Volvemos a OpenCore Legacy Parcher Release Apps, versión 06.7, bajamos para abajo y aquí lo tenemos. Ahora ha cargado perfectamente, es un problema de Safari. Observamos cómo va el proceso de descarga y en unos segunditos lo tendremos. Listo, descargado. Ya podemos salir de Google Chrome. Vamos a la carpeta de descargas, la abrimos en el Finder y doble clic sobre el archivo comprimido de OpenCore. Arrastramos el zip a la papelera, arrastramos el parche de OpenCore a la carpeta de aplicaciones. Y al bajar un poco, aquí la tenemos. Paso 2. Procedemos a descargar macOS Ventura y creamos el USB de instalación de OpenCore. Ahora nos pondremos con el USB para crear el instalador. En este caso es de 32 GB, pero nos servirá uno de 16. Lo desempaquetamos. Esta marca nunca nos ha dado ningún problema. Perfecto, ya lo tenemos fuera. Insertamos nuestro nuevo y flamante USB. Nos aparece en el escritorio. ¿Lo veis? Abrimos utilidad de discos. Seleccionamos nuestro sin título. Borrar y por ejemplo en nombre USB Ventura y en formato macOS Plus con registro y borrar. Listo. Aceptamos, cerramos utilidad de discos, mantenemos apretada la tecla Control y abrir. Nos pregunta si estamos seguros que queremos abrir OpenCore, le damos a abrir y ya lo tenemos aquí. Cerramos la ventana de aplicaciones y vamos al botón Create macOS Installer. Clicamos sobre la primera opción y descargaremos un instalador nuevo. Y en esta ventanita nos permite seleccionar qué sistema operativo queremos: Big Sur, Monterrey o Ventura. Clicamos sobre este último y empieza la descarga. Dependiendo de la conexión que tengáis a internet, estaréis más rato o menos rato, pero media horita no la quita nadie. Unos cuantos capítulos de Netflix. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Nos pide la contraseña del administrador. Ahora está extrayendo el instalador en la carpeta de aplicaciones. Y una vez extraída el instalador, nos pregunta si queremos crear el USB. Yes. Está acabando el proceso. Nos pide que seleccionemos nuestro instalador local, que estará en nuestra carpeta de aplicaciones, y ahora seleccionamos nuestro USB. Nos indica que va a borrar el USB. Yes. Nos vuelve a pedir el usuario del administrador. Y aceleramos el proceso porque también es un rato largo. Y ahora, aprovechando el tiempo, vamos a descargar una utilidad para controlar la velocidad de los ventiladores. Estamos en verano y con la ola de calor actual, me parece que este Mac Mini se está calentando más de lo que debiera. Vamos a instalar Mac Fan Control. Vamos al primer resultado, el que pone Crystal IDEA. OK, y descargamos la versión para Mac. En 5 segunditos la tenemos. Salimos de Google Chrome. Vemos que sigue todavía la instalación. Abrimos la carpeta de descargas, descomprimimos el zip, arrastramos Mac Fan Control a la carpeta de aplicaciones, abrimos aplicaciones y aquí lo tenemos. Nos pregunta si estamos seguros que queremos abrirla, abrimos, contraseña de administrador y aquí lo tenemos. Ampliamos un poco para verlo mejor. Aunque no podéis escucharlo, voy a probar la velocidad de los ventiladores. Hasta 5500 se pone. Hacemos clic en la pestaña y yo particularmente pondría la máxima velocidad que nos moleste el ruido. Es como mantendremos más fresquito el equipo. Aceptar. Todavía oigo los ventiladores, voy a bajarlo un poquito más.
Y fijaros en el procesador, me está marcando 75 grados. Estamos a cerca de 40 a la calle y es normal que se caliente tanto, pero yo no quiero que lo haga. Vamos a preferencias, activamos el check para que arranque en cada inicio, comprobamos los sensores, está bien, y ahora os cambio la resolución, porque quiero que me muestre en la barra superior el sensor de la gráfica integrada. Y ahora vamos a ver si va bajando la temperatura de 75 grados. Vamos a dar un poco más de caña a esto, vamos a subirlo hasta cerca de 4000. Ocultamos Mac Fan Control y a ver qué hace. Cerramos esta ventanita de Mojave, aceleramos un poco más el proceso y si os vais fijando en la barra superior veréis como poco a poco va descendiendo la temperatura. 72, 70, 69, 67, 65, 63, va oscilando por aquí. 61 y al final queda estable sobre los 55 grados. Hemos rebajado 20 grados la temperatura. El pequeño Mac Mini nos lo agradecerá. Cuando acaba nos dice que va a instalar OpenCore en el disco. En este proceso lo crea. Damos al botoncito de instalar en el disco. Seleccionamos nuestro USB. Seleccionamos la partición del EFI. Nos vuelve a preguntar la contraseña del administrador y una vez acaba tenemos que reiniciar el equipo. Reboot y reiniciamos. Muy importante, apretar la tecla Alt para seleccionar desde dónde queréis arrancar. Seleccionamos la partición EFI Boot de la derecha, Install macOS Ventura, aceleramos el arranque. Se abre la partición de recuperación y en este caso no vamos a formatear, vamos a actualizar el sistema anterior macOS Mojave. Así que clicamos sobre instalar macOS Ventura. Continuar. Continuar. Como siempre leemos de pe a pa todo lo que nos dicen, aceptamos las condiciones de la licencia y seleccionamos nuestro SSD de destino. Continuar y empieza el proceso. También, como siempre, vamos a darle un poco de caña para que vaya más rápido. El proceso de instalación puede durar más de media hora. El equipo se puede reiniciar varias veces. No toquéis nada, absolutamente nada. Y tranquilos, a esperar con paciencia. Si por algún casual se colgase el equipo que estuviese varias horas que no hace nada, simplemente apagar el equipo y volverlo a encender. Continuará desde el mismo sitio, pero de entrada no tiene que pasar nada. Armaros de paciencia, unas pipas o un Netflix, lo que queráis. Y hasta que llega el momento en que ¡chachán! Ya tenemos Ventura instalado. Nos aparece un aviso diciendo que está optimizando el Mac. No os preocupéis si va lento. Nos irán apareciendo las pantallas típicas de configuración, siguiente, 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 etcétera, etcétera. Realmente lo que está haciendo es indexar de nuevo todo el macOS. Desmontamos el USB del instalador y nos aparece una pantallita donde OpenCore detecta que hemos arrancado desde un USB externo. Nos pregunta si queremos instalarlo en el disco duro y damos a aceptar. Se vuelve a crear OpenCore, damos al botoncito de instalar en el disco. Tenemos que seleccionar nuestro disco SSD con el sistema de arranque. Nos enseña la partición donde va a instalar OpenCore, la seleccionamos, nos vuelve a pedir la contraseña del administrador y aquí se está instalando. Una vez acaba, nos pide reiniciar. Damos al botoncito de reboot, reiniciar y ahora, como veis, ya arranca desde el SSD. Esperamos unos segunditos que cargue el sistema y llegados a este punto vamos a instalar el parche post-instalación. Este es el proceso que acaba de ajustar el equipo para su correcto funcionamiento. Y ya os adelanto que no es necesario en todos los ordenadores. Y ahora, tras este reinicio, vamos acerca de este Mac. Todo bien, todo parece que está perfecto. Ventura 13.4.1 instalado. Cerramos la ventana. Volvemos a abrir OpenCore, nos dirigimos a Post Install Root Patch y en este caso nos dice que el parche ya está aplicado. Volvemos al menú principal y en estos detalles finales vamos a eliminar los molestos iconos de OpenCore durante el arranque. Settings
y si este valor de aquí lo dejamos a 0, desaparecerá el molesto icono de OpenCore durante el arranque. Return. Volvemos a construir o instalar OpenCore para que los cambios surjan efecto, instalar en el disco, seleccionamos nuestro SSD, el volumen donde está la EFI, contraseña de administrador, aceptar y reboot de nuevo. Y ahora, como veis, ya ha desaparecido el icono, entra directamente la manzanita de Apple. Pues ya está casi todo, ¿no? Si queréis hacemos un pequeño repaso, miramos que funcione perfectamente todo el equipo, vamos a ajustes del sistema, vamos a ver la Wi-Fi, perfecto, veis que ya está operativa, vamos a Bluetooth, también funcionando perfectamente, entramos en general, tenemos aquí delante nuestro Mac Mini, un i5 a 2.5 del año 2012, con una gráfica integrada Intel, 16 GB de RAM y Ventura 13.4.1 instalado. Y bueno, siguiendo este vídeo tendréis Ventura en vuestros equipos Mac no compatibles. Vais a darle unos cuantos años más de vida a vuestros equipos. Y recordad que este vídeo lo hemos hecho para vosotros después de la gran insistencia. Pero como veis, el proceso es idéntico a los otros sistemas operativos. Alguna pequeña mejora con los últimos instaladores de OpenCore, pero el resto prácticamente es todo igual. Y aquí acabamos. Un fuerte abrazo para todos y un saludo. Y eso es todo por hoy. Si quieres ver más tutoriales y equipos vintage pasando por nuestras manos, no olvides darle al like, suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte los próximos vídeos de Cooking Computers.